Comencemos en el nivel 1, el hecho más simple y fundamental. La existencia existe. No importa lo que creamos, no importa lo que argumentemos. La realidad innegable es que algo existe en lugar de nada. Esta es la base de todo pensamiento. Si nada existiera, no estaríamos aquí para plantear la pregunta. Pero ¿por qué existe algo en absoluto? ¿Por qué hay realidad en lugar de pura nada? El simple hecho de que la existencia esté aquí y no sea nada sugiere que la existencia misma requiere una explicación. Y si requiere una explicación, eso nos apunta hacia un ser necesario, algo que debe existir y no puede no existir. Esto sienta las bases para un razonamiento lógico más profundo sobre la existencia de Dios. Ahora pasemos al nivel 2, causa y efecto, uno de los principios más fundamentales que observamos en la realidad. Todo lo que nos rodea tiene una causa. Un árbol crece por una semilla plantada. Un edificio se sostiene por el diseño de ingenieros. Un fuego arde porque hay combustible y oxígeno. Todo lo que observamos tiene una causa detrás de su existencia. Este principio, conocido como causalidad, es la base de la ciencia misma. Suponemos que cada suceso y cambio tiene una razón detrás. Pero si todo tiene una causa, ¿qué pasa con el universo mismo? ¿Fue causado por algo? Si el universo tuvo un comienzo, y la física moderna sugiere fuertemente que así fue, entonces debe haber tenido una causa. Y esa causa no puede ser parte del universo mismo. Aquí es donde la lógica comienza a señalarnos hacia algo más allá del espacio, el tiempo y la materia. Algo capaz de crear todo. En el nivel 2 establecimos que el universo debe tener una causa. Exploraremos cuál es esa causa a medida que subamos de nivel. Ahora pasemos al nivel 3, el indiscutible orden en la naturaleza. Mira a tu alrededor. Nuestro universo no es un caos aleatorio. En cambio, opera bajo leyes estrictas y predecibles. Gravedad, electromagnetismo, termodinámica y más. Cada descubrimiento científico confirma que el universo funciona de acuerdo con principios matemáticos consistentes. ¿Pero por qué? Si nos topamos con una máquina completamente funcional y autorregulada, como una supercomputadora, no asumiríamos que se ensambló por accidente. Reconoceríamos un diseño inteligente detrás de ella. El universo es infinitamente más complejo que cualquier máquina que hayamos creado, pero funciona con exactitud. Hasta las partículas más diminutas como átomos y quarks siguen leyes rigurosas. La velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad y la estructura del ácido desoxirribonucleico siguen reglas precisas. Las leyes no se escriben solas. El orden no surge de la nada. Si las leyes gobiernan el universo, no tendría sentido que hubiera un legislador. En el nivel 3 empezamos a ver que el universo no solo existe, sino que está estructurado, gobernado y es racional. Esto sugiere que algo o alguien lo diseñó así. Llevemos esto a un nivel superior. Bienvenido al nivel 4, uno de los descubrimientos más asombrosos de la ciencia moderna, el ajuste fino del universo. Imagina lanzar un dardo a un tablero del tamaño del universo entero y acertar en un objetivo del tamaño de un solo átomo. Ese es el nivel de precisión del que estamos hablando cuando se trata de las fuerzas fundamentales que permiten la existencia de la vida. Toma la gravedad. Si su fuerza se alterara solo en una parte en 10 a la potencia de 60, el universo colapsaría en un agujero negro o se expandiría tan rápido que las galaxias nunca podrían formarse. Lo mismo sucede con las fuerzas nucleares que unen los átomos y la proporción materia-antimateria. Cada constante fundamental en la física está ajustada justamente como una máquina increíblemente bien calibrada. Los científicos llaman a esto el problema de la afinación fina, porque no se conoce ninguna razón por la que estos números deberían ser lo que son. Si fueran distintos, la vida no existiría. No habría estrellas, no habría planetas, no estaríamos nosotros. Entonces, ¿qué explica esto? O todo es solo un accidente, tuvimos una suerte increíble contra probabilidades imposibles. Hay infinitos universos con leyes distintas y estamos en uno funcional, lo que genera interrogantes más profundas. El universo fue diseñado y afinado por una mente inteligente. En el nivel 4 vemos que el universo no solo está estructurado, sino que está afinado para la vida. Eso aún no prueba un creador, pero es una pista más masiva. Subamos de nivel. Ahora llegamos al nivel 5, donde encontramos algo extraño y fascinante. El universo se expresa mediante las matemáticas. Todo en la realidad, desde las órbitas de los planetas hasta el movimiento de los electrones, sigue ecuaciones matemáticas precisas.
Las ecuaciones de Einstein predijeron los agujeros negros antes de su descubrimiento. Las leyes de Newton describen el movimiento de todo, desde manzanas que caen hasta galaxias en colisión. Incluso la extrañeza de la mecánica cuántica sigue estrictas reglas matemáticas. Pero la pregunta es, ¿por qué las matemáticas, un sistema abstracto inventado por los humanos, deberían describir perfectamente el mundo físico? Si el universo fuera solo materia caótica y aleatoria, no habría razón para que las matemáticas funcionaran tan bien. Pero en cambio, encaja como un guante, casi como si el universo estuviera construido sobre una base lógica y racional. Esto plantea una profunda pregunta filosófica. ¿Es la matemática algo que simplemente descubrimos o es el plano fundamental de la realidad? Si es un plano, entonces, ¿quién o qué lo diseñó? El hecho de que las matemáticas gobiernen la realidad sugiere que la mente precede a la materia, no al revés. Esto se alinea con la idea de que una mente suprema e inteligente, Dios, diseñó la estructura del cosmos. En el nivel 5 vemos que el universo no solo está afinado, sino que está codificado con lógica y orden, apuntando a algo más allá de sí mismo. Avancemos y ahondemos en el tema. Pasemos al nivel 6, donde dejamos la física momentáneamente para observar algo profundamente humano. Moralidad. Todos reconocemos que algunas cosas son correctas y otras incorrectas. No solo opiniones o tradiciones culturales, sino hechos morales objetivos. Torturar a un niño inocente por diversión no es solo socialmente inaceptable. Es objetivamente malvado. Los actos de bondad y amor no son solo tácticas de supervivencia biológica. Son verdaderamente buenos. Pero aquí está el problema. Si la moralidad es verdaderamente objetiva, ¿cuál es su origen? Si el universo es solo átomos y energía sin un significado superior, entonces la moralidad es solo una ilusión humana, un truco evolutivo para ayudarnos a sobrevivir. Pero esa explicación no parece correcta, ¿verdad? No creemos que la moralidad sea una ilusión. Sentimos que es real. Entonces tenemos dos opciones. 1. La moralidad es solo una invención humana y nada es verdaderamente correcto o incorrecto. 2. Las verdades morales existen más allá de nosotros, lo que significa que requieren una base moral que trasciende a la humanidad. Si las leyes morales existen más allá de la opinión humana, deben provenir de algo más grande que los humanos. Al igual que las leyes físicas requieren un legislador, las leyes morales requieren un legislador moral. Esto apunta directamente a la existencia de un ser trascendente perfectamente bueno, Dios. En el nivel 6 hemos superado la ciencia y la física. Lidiamos con la base de lo correcto e incorrecto llevándonos más allá de nosotros mismos. Subiremos de nivel. Ahora pasemos al nivel 7, donde observamos uno de los descubrimientos más asombrosos en biología, la información codificada en el ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico es un código biológico, un manual de instrucciones para la vida, escrito en un alfabeto químico de 4 letras. Dentro de cada célula de tu cuerpo hay más de 3.000 millones de letras de código genético, instruyendo a tu cuerpo cómo crecer, funcionar y sobrevivir. Pero aquí está el misterio. ¿De dónde viene esta información? Piénsalo, cada código que hemos encontrado, ya sea software de computadora, libros o código Morse, proviene de una fuente inteligente. No mirarías una novela y asumirías que la tinta se salpicó al azar en las páginas. No verías un programa complejo y pensarías que se escribió solo. Sin embargo, el ácido desoxirribonucleico contiene información más compleja y organizada que cualquier software que hayamos creado jamás. Entonces, ¿qué tiene más sentido? 1. Reacciones químicas aleatorias escribieron por accidente el código de la vida. 2. Una mente inteligente codificó los datos en el ácido desoxirribonucleico. La ciencia nunca ha observado que la información se escriba a sí misma sin una fuente inteligente. Y si la información en el ácido desoxirribonucleico requiere un programador, eso sugiere una mente detrás de la vida misma. En el nivel 7 vemos que la vida no está hecha solo de químicos. Está basada en un lenguaje inteligente que sugiere un autor inteligente. Elevemos el nivel. Ahora pasemos al nivel 8, donde echamos un vistazo aún más profundo a algo extraño, la efectividad irrazonable de las matemáticas. Las matemáticas no son solo una invención humana, describen perfectamente el universo a menudo de formas que no esperamos. Las ecuaciones en papel predicen el comportamiento de galaxias, agujeros negros y partículas cuánticas, incluso antes de observarlos. Las ecuaciones de Einstein predijeron las ondas gravitacionales un siglo antes de que tuviéramos la tecnología para detectarlas.
El bosón de Higgs fue predicho matemáticamente décadas antes de que realmente lo encontráramos. El famoso físico Eugene Wigner llamó a esto efectividad irrazonable porque no hay una razón obvia por la que los símbolos abstractos escritos en un cuaderno deberían coincidir perfectamente con las leyes de la realidad. El universo parece estar diseñado para ser comprensible. Esto plantea una gran pregunta. ¿Por qué el universo obedece a las matemáticas en absoluto? Si el universo fuera solo un accidente caótico, ¿por qué seguiría ecuaciones precisas y elegantes en lugar de un caos aleatorio? Si las matemáticas son solo una invención humana, ¿por qué funcionan tan bien para cosas que nunca hemos visto? Esto indica que las matemáticas no son algo inventado, sino descubierto. Y si las matemáticas existen más allá de nosotros, más allá del tiempo y más allá del mundo físico, eso apunta a una mente racional detrás del cosmos, un matemático divino. En el nivel 8, ahora hemos visto que el universo no solo está afinado y estructurado. Es comprensible como si estuviera hecho para entenderse. Avancemos. Ahora pasemos al nivel 9, donde nos sumergimos en uno de los principios más fundamentales en filosofía y lógica, el principio de razón suficiente. Este principio, famosamente desarrollado por el filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, Leibniz afirma que todo lo que existe debe tener una razón o una explicación de por qué es como es. Nada simplemente existe sin causa o razón. Si caminaras por un bosque y vieras una esfera perfecta y brillante, de inmediato te preguntarías, ¿por qué está aquí? ¿Qué causó el universo? No asumirías que simplemente existe sin razón. ¿Aplicarías la misma lógica al universo entero? ¿Por qué existe el universo en lugar de nada? Tenemos dos posibles respuestas. El universo no tiene razón, simplemente es un hecho. 2. El universo tiene una explicación más allá de sí mismo. Pero aquí está el problema. Si decimos que el universo simplemente existe sin ninguna explicación, estamos violando el mismo principio que nos permite entender todo lo demás en la realidad. La ciencia, la lógica y la razón parten de que todo tiene una explicación. ¿Por qué deberíamos abandonar ese principio cuando se trata de la pregunta más grande de todas? La única manera de satisfacer el principio de razón suficiente es reconocer que el universo tiene una explicación más allá de sí mismo, un ser necesario que no requiere una explicación, porque es eterno, autoexistente y la base de la realidad. En el nivel 9 estamos comenzando a ver que el universo mismo nos está señalando hacia una causa necesaria y autoexistente, algo más allá del tiempo, el espacio y la materia. Vamos a subir de nivel. Ahora hemos llegado al nivel 10, donde exploramos un concepto en biología que desafía la idea de que la vida se formó solo a través de la casualidad aleatoria, la complejidad irreducible. Algunos sistemas biológicos son tan complejos que no pueden funcionar a menos que todas sus partes estén presentes al mismo tiempo. Un ejemplo es el flagelo bacteriano, un pequeño motor microscópico que las bacterias utilizan para nadar. Este motor está compuesto por docenas de proteínas dispuestas con precisión, formando un mecanismo rotativo similar a un motor fuera de borda. Pero aquí está el truco. Si falta solo una parte, todo el sistema deja de funcionar. Esto crea un gran problema para la teoría evolutiva basada en cambios graduales. La selección natural solo selecciona características que dan ventaja para la supervivencia. Pero si una estructura no funciona hasta que todas sus partes estén presentes, ¿cómo podría haber evolucionado gradualmente? Esto no solo trata de las bacterias. El ojo humano, el sistema de coagulación sanguínea e incluso las máquinas moleculares en nuestras células presentan signos de complejidad irreducible. Entonces, ¿qué tiene más sentido? 1. Estos sistemas se ensamblaron lentamente pieza por pieza durante millones de años, a pesar de no funcionar hasta que estuvieron completamente completos. 2. Estos sistemas se diseñaron como unidades totalmente funcionales desde un inicio. En el nivel 10 vemos que la vida no solo parece diseñada, contiene sistemas tan complejos que desafían el ensamblaje paso a paso solo a través de la casualidad. Y cuando vemos un diseño intrincado y con propósito en la naturaleza, tenemos que preguntar quién o qué lo diseñó. Vamos a subir de nivel. En el nivel 11 nos adentramos en uno de los argumentos más conocidos y lógicamente sólidos para probar la existencia de Dios, el argumento cosmológico de Calum. Este argumento es simple pero poderoso y va así. 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. 2. El universo comenzó a existir. 3. Por lo tanto, el universo tiene una causa.
Desglosemos esto. La primera premisa: todo lo que comienza a existir tiene una causa, es algo que vemos todos los días. Una casa no aparece de la nada, tiene constructores. Una pintura tiene un pintor. Incluso el nacimiento de una estrella tiene un proceso detrás. Las cosas no aparecen en existencia sin causa. La segunda premisa: el universo comenzó a existir. Está respaldada por la ciencia. La teoría del Big Bang y los descubrimientos en física indican que el universo tuvo un inicio. El espacio, el tiempo y la materia comenzaron a existir en un punto finito en el pasado. Esto implica que el universo no es eterno. Tuvo un punto de inicio. Entonces, si todo lo que comienza a existir tiene una causa y el universo comenzó a existir, entonces el universo debe tener una causa. Pero la clave es que esta causa no puede ser parte del universo mismo. Debe estar fuera del espacio, tiempo y materia. Eso significa que la causa del universo debe ser atemporal, sin espacio, inmaterial, poderosa y personal, porque solo algo personal puede elegir crear. ¿Y a qué suena eso? ¿A un creador? En el nivel 11, ahora hemos demostrado lógicamente que el universo requiere una causa que existe más allá de él, apuntando directamente a Dios. Subamos de nivel. En el nivel 12 exploramos a fondo la naturaleza de la existencia con uno de los argumentos filosóficos más contundentes para Dios, el argumento de contingencia de Leibniz. Este argumento plantea una pregunta simple pero profunda. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Todo a nuestro alrededor, árboles, planetas, incluso galaxias enteras, existe pero no tiene que existir. Son contingentes, dependen de algo más para existir. Un árbol proviene de una semilla. Una semilla proviene de otro árbol. Un planeta se originó del polvo cósmico. Todo lo que vemos depende de algo previo. Pero aquí está el problema. Si todo es contingente y depende de algo más, terminamos en una cadena infinita de explicaciones. Y eso realmente no explica por qué existe algo en absoluto. Entonces, nos quedan dos posibilidades. 1. El universo es simplemente un hecho bruto. Existe sin ninguna razón. 2. Hay un ser necesario que explica por qué existe algo en absoluto. Un ser necesario es algo que debe existir. No depende de nada más, es la base de toda realidad. Y este ser necesario debe ser incausado, porque si necesitara una causa, no sería necesario. Eterno porque no depende de nada más para existir. Todopoderoso porque trajo todo lo demás a la existencia. Inmaterial, pues existe más allá del espacio físico y el tiempo. ¿Y qué tipo de ser encaja con esta descripción? Dios. En el nivel 12 hemos demostrado que el universo no puede explicar su propia existencia. La existencia de un ser necesario apunta directamente a un creador. Subamos de nivel. Ahora, en el nivel 13, nos enfocamos en algo que parece obvio pero increíblemente profundo: el diseño del universo. Esto se llama el argumento teleológico de la palabra griega telos, que significa propósito o meta. El argumento es simple. Si algo parece diseñado, es razonable inferir un diseñador. El universo exhibe una complejidad y orden extremos. Por lo tanto, es razonable inferir un diseñador del universo. Piensa en un reloj. Si encontraste un reloj en la arena, no asumirías que los engranajes, las manecillas y los números cayeron al azar por casualidad. La precisión de sus partes y su función implican un relojero inteligente. Ahora mira el universo. La Tierra está perfectamente posicionada para la vida. Demasiado cerca del Sol y nos quemamos. Demasiado lejos y nos congelamos. Las leyes de la física están definidas con tal precisión que incluso variaciones mínimas imposibilitarían la vida. El cuerpo humano es una obra maestra de la ingeniería biológica. Nuestro ácido desoxirribonucleico es un código más avanzado que cualquier software. Mientras más ahondamos en la ciencia, más observamos orden en lugar de aleatoriedad. Y el orden, especialmente el orden altamente funcional, apunta a una mente detrás de él. Algunos sostienen que esto es mera coincidencia, pero ahí radica el problema. Cuanto más complejo es algo, menos probable es que sea el resultado de la casualidad. El universo no solo está ordenado, sino afinado para la vida. En el nivel 13 vemos que el cosmos no solo está aquí. Posee estructura, propósito y evidencia de diseño intencional. Donde hay diseño debe haber un diseñador. Subamos de nivel. En el nivel 14 analizamos con más detalle uno de los argumentos más sólidos a favor de la existencia de Dios. El argumento moral. Este argumento no trata sobre si las personas creen en la moralidad,
sino si la moralidad misma existe subjetivamente, independiente de la opinión humana. Si existen valores morales objetivos, entonces Dios debe existir. Los valores morales objetivos sí existen. Por ende, Dios existe. Todos reconocemos que acciones como torturar niños por diversión, el genocidio y la esclavitud no son solo cosas que no nos gustan, sino que son verdaderamente incorrectas. Son objetivamente malas independientemente de opiniones personales o normas culturales. Del mismo modo, el amor, la bondad y la justicia no son solo preferencias sociales, son objetivamente buenos. Pero aquí está el problema. Si no hay Dios, no hay fundamento para valores morales objetivos. Sin un legislador moral trascendente, la moralidad es solo una invención humana, un conjunto de reglas que inventamos para sobrevivir. Eso implicaría que la caridad y la crueldad no difieren realmente, sino que son solo elecciones distintas que toma la gente. Pero eso no es cómo experimentamos la moralidad. No solo preferimos el bien sobre el mal. Reconocemos que el bien y el mal son reales, y si la moralidad es real, debe provenir de más allá de nosotros, de una fuente perfectamente buena e inmutable. En el nivel 14 hemos visto que la moralidad no es solo una construcción social. Es una realidad objetiva que requiere un legislador moral trascendente, y ese legislador es exactamente a lo que llamamos Dios. Subamos de nivel. Ahora, en el nivel 15, damos un paso al mundo de la lógica y la metafísica con un concepto avanzado, la necesidad de una realidad incondicionada. Comencemos con una idea básica. Las cosas contingentes existen. Eso implica que podrían haber desaparecido personas, planetas y hasta galaxias completas. Todo lo contingente depende de algo más para existir. Pero aquí está el problema. Si todo dependiera de algo más, tendríamos una regresión infinita de explicaciones y nunca llegaríamos a una razón fundamental de por qué existe algo en absoluto. Eso es lógicamente imposible porque una cadena infinita de cosas contingentes aún no explica por qué hay algo en lugar de nada. Entonces, ¿cuál es la solución? Debe haber al menos una cosa que exista necesariamente, algo que no dependa de nada más. Esto se llama una realidad incondicionada y debe ser así. Existir por necesidad no puede dejar de existir. Ser sin causa. No depende de nada más. Ser infinito o más allá del tiempo porque debe ser la base de toda realidad. Y cuando seguimos la lógica, el único tipo de ser que se ajusta a esta descripción es una base eterna, necesaria y autoexistente de la realidad, o lo que llamamos Dios. En el nivel 15, ahora hemos demostrado que algo debe existir necesariamente. Y eso nos lleva directamente hacia la existencia de un ser necesario, uno que no tiene causa más allá del tiempo y la explicación definitiva de por qué existe algo en absoluto. Subamos de nivel. En el nivel 16 entramos en el mundo de la lógica formal con un argumento desarrollado por uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, el argumento ontológico de Kurt Gödel. La prueba de Gödel se basa en la lógica modal, un sistema que trata sobre la posibilidad y la necesidad. Aunque la prueba completa es altamente técnica, la idea central se puede simplificar de esta manera. Dios se define como un ser de grandeza máxima, uno que tiene todas las propiedades positivas al grado más alto, incluyendo la existencia necesaria. Si Dios es incluso posible, entonces debe existir en al menos un mundo posible. Pero si Dios existe en un mundo posible y es un ser de existencia necesaria, entonces debe existir en todos los mundos posibles, incluyendo el nuestro. Por lo tanto, Dios debe existir. El concepto central es la existencia necesaria. Algunas cosas, como los planetas o las estrellas, existen, pero podrían dejar de existir. Sin embargo, un ser necesario existe en todas las realidades posibles. Si el concepto de un ser supremamente grande es lógicamente posible, y lo es, ya que no tiene contradicciones, entonces debe existir en la realidad. Esto no es mera filosofía, sino una prueba lógica rigurosa desarrollada por una de las mentes más brillantes en matemáticas. En el nivel 16, ahora hemos visto que la lógica pura nos lleva a la conclusión de que la existencia de Dios no solo es posible, es necesaria. Subamos de nivel. Ahora, en el nivel 17, nos sumergimos en uno de los mayores misterios de la filosofía y la ciencia, la conciencia. Todos experimentamos pensamientos, emociones y autoconciencia. Pero aquí está el problema. ¿Cómo surge la conciencia a partir de la materia no consciente?
La ciencia puede explicar cómo se disparan las neuronas, pero no puede explicar por qué experimentamos sensaciones, amor, pensamientos internos o conciencia de nosotros mismos como individuos. Esto se conoce como el problema difícil de la conciencia. Hay dos formas principales de ver la conciencia. Uno, el materialismo. La conciencia es solo una ilusión creada por el cerebro, nada más que químicos y señales eléctricas. Dos, el teísmo. La conciencia no es reducible a la materia. Proviene de algo más allá del mundo físico. Pero el materialismo enfrenta un problema importante. Ninguna explicación física puede explicar por completo la experiencia subjetiva. Tus pensamientos, sueños y autoconciencia no son solo moléculas moviéndose en tu cerebro. Son experiencias no físicas. Esto sugiere que la conciencia es fundamental para la realidad. Y si eso es cierto, sugiere la existencia de una fuente superior y consciente de la realidad. En resumen, nuestra conciencia podría ser un reflejo de una mente divina superior. En el nivel 17 vemos que el simple hecho de que somos conscientes apunta más allá de la materia física y hacia un creador consciente. Subamos de nivel. En el nivel 18 exploramos un concepto que une la ciencia y la filosofía, el principio antrópico. Este principio establece que el universo parece estar afinado para la vida humana. Y si fuera incluso ligeramente diferente, no estaríamos aquí para observarlo, piénsalo. Si la fuerza de la gravedad se alterara incluso en una fracción de un porcentaje, las galaxias, estrellas y planetas no se formarían. Si las fuerzas nucleares dentro de los átomos fueran ligeramente diferentes, la materia no existiría tal como la conocemos. Si la posición de la Tierra en el sistema solar fuera mínimamente distinta, la vida no sería posible. Parece que el universo está configurado específicamente para nuestra existencia. ¿Pero por qué? Hay dos explicaciones. 1. Todo es un accidente, ganamos la lotería cósmica definitiva. 2. El universo fue diseñado para la vida, afinado por un creador inteligente. Algunos argumentan que podría haber universos infinitos, y simplemente nos encontramos en el que funciona. Sin embargo, no hay evidencia de la existencia de estos otros universos. Es una teoría creada para evitar la conclusión de que nuestro universo fue diseñado a propósito. En el nivel 18 vemos que el universo no solo es posible para la vida, parece específicamente adaptado para ello. Y eso apunta a un afinador, un diseñador, Dios, subamos de nivel. En el nivel 19 exploramos una pregunta que te hace reflexionar. ¿Existen cosas abstractas más allá del mundo físico? Considera los números, la lógica y las verdades morales. No puedes tocar el número 7, pero existe. El teorema de Pitágoras no es solo una opinión. Es una verdad necesaria que se mantiene en todos los mundos posibles. Lo mismo aplica a las leyes de la lógica. Aunque no están hechas de materia, rigen todo razonamiento. Pero he aquí el problema. Si el universo fuera puramente material, ¿dónde existirían estas verdades abstractas? Hay dos posibilidades. 1. Los objetos abstractos existen independientemente de cualquier mente, pero esto significa que existen en algún misterioso reino no físico sin explicación. 2. Los objetos abstractos existen en la mente de un ser necesario, una fuente racional que fundamenta la lógica, las matemáticas y la moral. Esta segunda explicación tiene sentido. Así como los pensamientos humanos existen en nuestras mentes, las verdades universales deben existir en una mente mayor y eterna. Esto se llama conceptualismo divino y sugiere que Dios es la base necesaria para todas las verdades lógicas y matemáticas. En el nivel 19 vemos que la verdad, la lógica y las matemáticas no provienen de la materia física. Requieren una mente más allá del mundo material. Y la mejor explicación para esto es un intelecto divino que fundamenta toda la realidad. Vamos a subir de nivel. Ahora, en el nivel 20, nos adentramos en uno de los argumentos más antiguos y profundos a favor de Dios, el argumento del primer motor. Este argumento fue desarrollado por Aristóteles y luego refinado por Santo Tomás de Aquino. Y va así: las cosas en el universo están en movimiento. Todo lo que se mueve debe ser impulsado por algo más. Esto no puede continuar indefinidamente o no existiría un primer movimiento. Por lo tanto, debe haber un primer motor, uno que no fue movido por nada más. Desglosémoslo. Mira a tu alrededor, todo está en movimiento. Los planetas orbitan las estrellas. Las olas chocan en la orilla. Hasta los átomos de tu cuerpo vibran, pero el movimiento no solo sucede. Debe tener otra causa. Una bola rodante se mueve porque algo la empujó. Un árbol se mece por el viento.
Pero si todo en movimiento es causado por algo más, no podemos tener una cadena infinita de motores. Tiene que haber una primera causa de movimiento que ella misma no se mueve. Este primer motor debe existir fuera del tiempo porque el tiempo mismo está en movimiento. Ser incausado porque si fuera causado no sería el primero. Ser todopoderoso porque ya inició todo movimiento. ¿Y qué tipo de ser encaja con esta descripción? Un creador necesario, eterno y todopoderoso, Dios. En el nivel 20 ahora vemos que la misma existencia del movimiento en el universo nos lleva lógicamente a un primer motor. Uno que trasciende tiempo y espacio. Elevémonos. En el nivel 21 desbloqueamos algo fascinante. La naturaleza de la información y lo que nos dice sobre el universo. La información abunda por doquier. El ácido desoxirribonucleico lleva los planos de la vida. El código informático guía nuestro mundo digital. El lenguaje transmite conocimiento de generación en generación. Pero aquí está la pregunta clave: ¿de dónde viene la información? En todos los casos que hemos estudiado, la información compleja y significativa siempre proviene de una fuente inteligente. Un libro requiere un autor, un programa de computadora requiere un programador, un mensaje en la arena que dice ayuda requiere una mente para escribirlo. Pero aquí está el misterio: el universo mismo está lleno de información altamente ordenada y significativa. El código genético en el ácido desoxirribonucleico es más complejo que cualquier software que los humanos hayan creado jamás. Las leyes matemáticas de la física codifican relaciones precisas que rigen la realidad. Incluso la estructura del lenguaje y el pensamiento sigue patrones de lógica y orden. Esto significa que tenemos dos opciones. Todo de esta información apareció por pura casualidad, sin propósito ni intención. La información es el resultado de la inteligencia, apuntando a una mente detrás del universo. La segunda opción se ajusta a lo que ya sabemos. La información proviene de la inteligencia. Y si el universo mismo lleva información, entonces sugiere la presencia de una fuente cósmica de inteligencia, una mente divina que estructuró la realidad misma. En el nivel 21 vemos que la información no es aleatoria. Es intencional, lo que sugiere un creador. Vayamos más allá. En el nivel 22 exploramos algo tan fundamental que rara vez nos detenemos a pensar en ello: la inteligibilidad del universo. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué somos capaces de comprender el universo? La ciencia, matemáticas y lógica nos permiten dar sentido a la realidad. Las ecuaciones describen la gravedad, la energía y el movimiento con gran precisión. El universo no es solamente un caos de partículas sin orden. Sigue reglas comprensibles para la mente humana. Pero aquí me está la gran pregunta. ¿Por qué debería ser comprensible el universo? ¿Por qué la realidad se ajusta a leyes que los humanos pueden describir usando matemáticas? ¿Por qué el cerebro humano es capaz de descubrir la estructura oculta del cosmos? Hay dos posibilidades. Uno es solo un accidente afortunado. El universo simplemente sigue patrones lógicos, y nosotros simplemente tenemos la capacidad de entenderlos. 2. El universo es inteligible porque fue creado por una mente inteligente. Así como un libro está hecho para ser leído, el universo está estructurado para ser descubierto. Si encontráramos un código complejo en la naturaleza, no asumiríamos que carece de sentido. Asumiríamos que fue puesto allí por una mente. En el nivel 22 vemos que el hecho de que podamos entender el universo en absoluto sugiere que fue diseñado para ser entendido por un creador que hizo tanto el universo como las mentes capaces de explorarlo. Subamos de nivel. En el nivel 23 nos enfrentamos a una de las preguntas más grandes en filosofía. ¿Por qué podemos confiar en la razón en absoluto? Piénsalo, cada descubrimiento científico, cada argumento lógico, cada pedazo de conocimiento asume que nuestras mentes son capaces de conocer la verdad. Pero aquí está el dilema. Si nuestros cerebros son solo el resultado de una evolución ciega y sin dirección, ¿por qué deberíamos confiar en ellos? A esto se le llama el argumento epistémico para el teísmo, y va así. Si nuestra capacidad de razonar es fiable, debe existir una base para la verdad más allá de los procesos físicos. Nuestro razonamiento es confiable. Por ende, la verdad debe basarse en algo más que la simple materia y evolución. Analicémoslo. El naturalismo sostiene que nuestros pensamientos son solo neuronas disparándose en respuesta a instintos de supervivencia. Pero a la evolución no le interesa la verdad, solo la supervivencia. Una creencia puede ser totalmente falsa, pero aún así ayudar a un organismo a sobrevivir.
¿Por qué asumir que nuestros cerebros evolucionaron para entender la realidad en lugar de solo responder de forma que mantuvo vivos a nuestros ancestros? Si no hay una fuente última de verdad, entonces todo nuestro razonamiento no son más que reacciones químicas sin un significado más profundo. Pero si la verdad existe independientemente de nuestra biología, entonces nuestra capacidad para razonar debe provenir de algo más allá del mundo físico. Una mente racional que diseñó el universo con la verdad en mente. En el nivel 23 ahora vemos que nuestra misma capacidad para pensar racionalmente sugiere un creador racional. Uno que diseñó la realidad para ser verdaderamente conocida. Elevemos nuestro nivel. En el nivel 24 exploramos un antiguo misterio, el problema del uno y los muchos. Observa a tu alrededor, el universo está repleto de cosas. Galaxias, planetas, átomos, personas. Y sin embargo, de alguna manera, todas estas cosas separadas existen dentro de una realidad unificada. Pero aquí está el problema. ¿Por qué existe la unidad en absoluto? ¿Por qué el universo no es simplemente un número infinito de fragmentos caóticos y desconectados? ¿Por qué todo, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más grandes, existe dentro de un único sistema ordenado regido por leyes universales? Los filósofos han luchado con esta pregunta durante siglos, y solo hay dos posibilidades reales. 1. La unidad del universo es una ilusión. Todo es simplemente separado y nuestras mentes imponen orden donde no lo hay. 2. El universo está unificado porque proviene de una única fuente última, una que une todas las cosas. Si la segunda respuesta es verdadera, entonces la realidad misma apunta hacia un ser que es tanto la fuente de toda diversidad como la base de toda unidad. En filosofía, esto se llama el absoluto, un ser necesario que mantiene todas las cosas unidas. ¿Y a qué suena eso? A Dios. En el nivel 24, ahora vemos que el hecho mismo de que la realidad es una, pero llena de muchas, apunta a una única mente última que une toda la existencia. Subamos de nivel. En el nivel 25 nos sumergimos en una profunda percepción de René Descartes, el famoso filósofo y matemático. Su argumento: el hecho mismo de que tengamos la idea de un ser perfecto prueba que tal ser debe existir. Desglosemos esto. Descartes preguntó: ¿de dónde viene la idea de un ser perfecto, Dios? Ahora piénsalo, somos seres imperfectos. Cometemos errores, nos falta conocimiento, somos limitados en poder. Entonces, ¿cómo podrían nuestras mentes, imperfectas y limitadas, concebir el concepto de perfección absoluta? Las ideas no surgen de la nada. Cada idea que tenemos proviene de algún lugar, ya sea de la experiencia, la imaginación o de algo más grande que nosotros mismos. Descartes argumentó que la idea de un ser perfecto no puede provenir de una mente imperfecta. Si fuéramos la única fuente de nuestras ideas, nunca concebiríamos a un Dios perfecto porque nunca hemos experimentado la perfección. Solo existen dos posibilidades. 1. Creamos la idea de Dios nosotros mismos de la nada. Pero eso no tiene sentido. ¿Cómo puede la imperfección generar el concepto de perfección absoluta? 2. La idea de un ser perfecto fue colocada en nosotros por un ser perfecto. Descartes concluyó que la única explicación de por qué incluso tenemos el concepto de Dios es que Dios debe existir. Al igual que una firma en una pintura revela al artista, la idea de perfección en nuestras mentes revela su verdadera fuente, un creador perfecto. En el nivel 25 ahora vemos que nuestra misma capacidad para concebir a un Dios perfecto es prueba de que tal ser debe existir. Subamos de nivel. En el nivel 26 exploramos algo fundamental para la existencia humana, las relaciones. Piensa en los momentos más significativos de tu vida, la alegría del amor, el vínculo de la amistad, la confianza entre la familia. Estos no son solo tácticas de supervivencia biológica, apuntan a algo más profundo sobre quiénes somos. Pero aquí está la gran pregunta: ¿por qué nosotros como humanos anhelamos las relaciones? La ciencia explica la química de las emociones, pero no porque el amor, la confianza y la conexión se sienten tan profundamente reales, como si estuvieran tejidos en la misma tela de la realidad. Si las relaciones humanas son fundamentales para la experiencia humana, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la realidad? Hay dos posibilidades. La realidad es impersonal, solo átomos y energía sin un significado profundo detrás del amor o la conexión. 2. La realidad es en última instancia personal porque la fuente de la existencia misma es relacional. La segunda opción es más lógica.
Si seres personales y relacionales fuéramos creados por una fuerza impersonal, entonces el amor, el significado y la conexión serían ilusiones. Pero no los vivimos así, sentimos el amor como algo verdadero. En el nivel 26, ahora vemos que nuestras relaciones humanas más profundas reflejan la naturaleza de la realidad última, una que no es fría e impersonal, sino personal y amorosa. Subamos de nivel. En el nivel 27 exploramos uno de los temas más fascinantes y controvertidos, los milagros. A través de la historia, individuos de diversas culturas han reportado sucesos que desafían explicaciones naturales, sanaciones, visiones, recuperaciones imposibles e incluso resurrecciones. ¿Son todos solo mitos o los milagros apuntan a algo más allá del mundo natural? Desglosémoslo lógicamente. Un milagro es un suceso que trasciende las leyes naturales. Algo que no podría suceder por pura casualidad o solo por procesos naturales. Pero si los milagros son reales, entonces debe haber algo más allá de la naturaleza que los causa, una fuerza sobrenatural. En resumen, hay dos opciones posibles. 1. Los milagros nunca ocurren y cada informe de ellos es falso o malinterpretado. 2. Los milagros ocurren, lo que significa que algo más allá del mundo físico es real. Si incluso un solo milagro es genuino, el materialismo es falso. Demostraría que la realidad no son solo átomos y energía, sino que incluye un poder superior capaz de intervenir en el mundo. Aquí está la cuestión. Numerosos milagros han sido documentados, verificados médicamente y vividos por miles de personas. Experiencias cercanas a la muerte, curaciones científicamente inexplicables e incluso casos como la resurrección de Jesús tienen evidencia que exige una investigación seria. En el nivel 27 ahora vemos que si ocurren milagros, debe existir una realidad sobrenatural. Y si existe una realidad sobrenatural, eso significa que Dios es real. Subamos de nivel. En el nivel 28 exploramos algo que trasciende la lógica, la belleza. Piensa en los momentos más impresionantes de la vida. Un atardecer, colores en el cielo que ningún artista podría crear. Una sinfonía que evoca emociones inexpresables. El delicado y complejo diseño del ala de una mariposa. La belleza no es solo útil, es significativa. Despierta algo profundo en nuestro interior, pero surge la interrogante. ¿Por qué existe la belleza en absoluto? En un mundo puramente material, la belleza no debería importar. La evolución solo se enfoca en la supervivencia. No hay razón por la que los humanos deberían conmoverse por el arte, la música o la grandeza de las estrellas. No solo experimentamos la belleza, sino que la buscamos, la creamos y nos atrae. Entonces tenemos dos posibilidades. La belleza es solo un subproducto aleatorio de la evolución, una ilusión sin significado real. 2. La belleza existe porque refleja algo más profundo, algo más allá del mundo físico. La segunda opción tiene más sentido. La belleza apunta más allá de sí misma, nos atrae hacia algo más grande. Muchos pensadores a lo largo de la historia han creído que la belleza es una firma de Dios, un vistazo de lo divino tejido en la creación. En el nivel 28 vemos que la belleza no es accidental. Es un reflejo de algo superior. ¿Y esa fuente superior de belleza? Dios, vamos a mejorar. En el nivel 29 exploramos una de las pruebas más fascinantes y controvertidas de la existencia del alma, experiencias cercanas a la muerte. Millones de personas de diferentes culturas y religiones han informado experiencias similares cuando estaban clínicamente muertos o cerca de la muerte. Una sensación de abandonar el cuerpo y verlo desde arriba mientras los médicos trabajaban en él. Atravesando un túnel hacia una luz intensa. Encuentros con seres queridos fallecidos o una presencia divina. Pero aquí está el verdadero misterio. Algunas experiencias cercanas a la muerte incluyen detalles verificables. Hay casos donde personas inconscientes vieron cosas que físicamente no podrían haber presenciado, como conversaciones en otras salas, procedimientos médicos específicos u objetos ocultos. Y en algunos casos, individuos ciegos informaron ver por primera vez durante su experiencia. Entonces, tenemos dos posibilidades. Las experiencias cercanas a la muerte son solo alucinaciones y actividad cerebral aleatoria en un cuerpo moribundo. Las experiencias cercanas a la muerte revelan algo real, una conciencia que trasciende el cuerpo físico. Si las experiencias cercanas a la muerte son solo actividad cerebral,
¿Cómo explicamos los casos donde las personas perciben cosas que deberían ser imposibles? Y si la conciencia puede existir fuera del cuerpo, eso sugiere que somos más que solo materia. Tenemos un alma. En el nivel 29 vemos que si las experiencias cercanas a la muerte son reales, el materialismo es falso y hay fuertes evidencias de vida después de la muerte. Subamos de nivel. En el nivel 30 abordamos uno de los mayores misterios de la existencia humana, el libre albedrío. Ahora mismo estás tomando la decisión de escuchar, de pensar, de participar, pero aquí está la pregunta: ¿realmente eres libre de tomar decisiones o tus pensamientos y acciones son simplemente el resultado de la química cerebral y las leyes físicas? Si el universo es puramente material, solo átomos, siguiendo leyes físicas, entonces todo lo que hacemos está determinado por causas previas. En ese caso, el libre albedrío no existe realmente. Nuestras elecciones serían solo ilusiones, el resultado inevitable de las neuronas disparando basado en la física. Pero eso no es cómo experimentamos la vida. Nos sentimos libres. Responsabilizamos a las personas por sus acciones a nivel moral. Castigamos a los criminales no porque no tuvieran opción, sino porque creemos que podrían haber elegido de otra manera. Entonces, tenemos dos opciones. 1. El libre albedrío es una ilusión. Cada pensamiento y acción es solo causa y efecto físico. 2. De hecho, tenemos libre albedrío, lo que implica que somos más que simple materia física. Si el libre albedrío es real, significa que no somos solo máquinas, sino seres con almas capaces de tomar decisiones auténticas. Y si tenemos almas, tiene sentido que fuimos creados por un ser con libre albedrío, un creador consciente que nos diseñó a su imagen en el nivel 30. Ahora vemos que el hecho mismo de que tomamos decisiones apunta a una realidad más allá de la mera materia. Apunta a un Dios que nos dio la capacidad de elegir. Subamos de nivel. En el nivel 31 exploramos algo que trasciende la cultura, la historia y la geografía. La universalidad de la experiencia religiosa desde el amanecer de la civilización humana. Personas de todas las culturas, en todos los continentes, han tenido una abrumadora sensación de que hay algo más allá de este mundo físico. Civilizaciones antiguas, separadas por miles de millas, desarrollaron independientemente la creencia en un poder superior. Históricamente, las personas han reportado encuentros místicos, visiones y momentos de profunda conexión espiritual. Incluso hoy, millones de personas en todo el mundo afirman haber experimentado a Dios, no solo como un concepto, sino como una presencia real y personal. ¿Pero por qué? Si Dios no existiera, ¿por qué esta creencia estaría tan profundamente arraigada en la naturaleza humana? ¿Por qué personas de antecedentes completamente diferentes, hablando diferentes idiomas, a través de diferentes periodos de tiempo, llegarían a la misma conclusión fundamental? ¿Que hay algo más grande que nosotros mismos? Tenemos dos posibilidades. 1. La creencia religiosa es solo un accidente evolutivo, un subproducto de los instintos de supervivencia. 2. La creencia religiosa es universal porque refleja algo real que los humanos han percibido a lo largo de la historia. La segunda opción tiene más sentido. Si el hambre apunta a la realidad de la comida y la sed apunta a la realidad del agua, entonces quizás nuestro profundo anhelo de lo divino apunta a la realidad de Dios. En el nivel 31, ahora vemos que la pura universalidad de la experiencia espiritual es más que una simple coincidencia. Apunta a una verdad más profunda que ha llamado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Vamos a subir de nivel. En el nivel 32 indagamos una cuestión que sacude los cimientos mismos de la existencia. ¿Puede el tiempo en sí mismo ser infinito? Experimentamos el tiempo como una serie de momentos ayer, hoy, mañana. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿El tiempo tuvo un comienzo o ha existido para siempre? Si el tiempo no tuvo comienzo, el pasado se extendería infinitamente. Pero eso crea un gran problema porque es imposible atravesar un infinito real. Imagina una escalera que se extiende infinitamente hacia el pasado. Si tuvieras que subir esa escalera un paso a la vez, nunca llegarías al momento presente. Y aún así, aquí estamos. Esto implica que el tiempo no puede ser infinito. Debe haber comenzado en algún momento. Hay dos posibilidades. 1. El tiempo se creó a sí mismo de la nada, una imposibilidad. 2. El tiempo fue creado por algo fuera del tiempo mismo, algo eterno que es incausado. La segunda opción es la única que tiene sentido. Si el tiempo tuvo un inicio, algo atemporal debió haberlo comenzado.
¿Y cómo llamamos a un ser que es eterno, sin causa y más allá del tiempo mismo? Dios. En el nivel 32 vemos que el tiempo mismo no puede ser infinito. Tuvo un comienzo. Y eso significa que debe haber una causa eterna, existiendo más allá del tiempo, que trajo todo a la existencia. Subamos de nivel. En el nivel 33 entramos al extraño mundo de la mecánica cuántica, donde la realidad se comporta de maneras que desafían el sentido común. Uno de los descubrimientos más desconcertantes en la física es el efecto del observador. Las partículas se comportan de manera diferente cuando están siendo observadas. En experimentos como el de la doble rendija, partículas diminutas, como los electrones, actúan como ondas cuando no se observan, pero se comportan como partículas sólidas al medirlas u observarlas. Es como si la realidad se transformara cuando interviene la conciencia. Pero surge la pregunta, ¿por qué la observación debería afectar la realidad? Si el universo fuera puramente físico, solo átomos y energía siguiendo leyes fijas, entonces la medición no debería cambiar nada. Sin embargo, en el nivel más profundo sí lo hace. Esto sugiere algo profundo. 1. La conciencia juega un papel fundamental en la formación de la realidad. 2. Si la observación es necesaria para que la realidad tome forma, entonces debe existir un observador último más allá del espacio y el tiempo. La segunda opción es revolucionaria. Si la realidad depende de un observador a nivel cuántico, eso implica que una mente consciente está detrás de la realidad misma. ¿Y cómo llamamos a una mente consciente no física que sostiene toda la existencia? Dios. En el nivel 33 ahora vemos que la misma tela de la realidad responde a la conciencia, sugiriendo que un observador supremo, una mente divina, puede ser la base de la existencia misma. Subamos de nivel. En el nivel 34 examinamos uno de los eventos más debatidos de la historia, la resurrección de Jesucristo. Miles de millones de personas creen que hace casi 2000 años, Jesús de Nazaret, un hombre ejecutado públicamente por el Imperio Romano, resucitó de entre los muertos. Pero la pregunta es, ¿realmente sucedió? Y de ser así, ¿qué significa? Veamos los hechos históricos en los que incluso los eruditos seculares están de acuerdo. Jesús fue crucificado y enterrado. Historiadores serios no lo niegan, respaldado por fuentes múltiples, incluyendo registros romanos. Su tumba fue hallada vacía. Hasta sus enemigos admitieron que el cuerpo no estaba. Cientos de personas afirmaron haberlo visto vivo después de su muerte. Estos no eran solo seguidores. Escépticos como Pablo y el propio hermano de Jesús, Santiago, también se convirtieron en creyentes después de experimentar lo que dijeron era Cristo resucitado. Los discípulos pasaron de ser cobardes a mártires. Antes de la resurrección huyeron por miedo. Después estaban dispuestos a morir antes que negar lo que habían visto. Entonces, tenemos dos posibilidades. Los discípulos estaban engañados o mintiendo sobre la resurrección. 2. La resurrección realmente ocurrió. El problema con la primera opción es, ¿por qué morirían por algo que sabían que era una mentira? La gente puede morir por creencias falsas, pero no sufre ejecuciones brutales voluntariamente por algo inventado. La segunda opción tiene más sentido. Jesús resucitó de entre los muertos. Y si eso es cierto, significa que Dios existe y se ha revelado a sí mismo en la historia. En el nivel 34, ahora vemos que la resurrección no es solo una historia religiosa. Es una de las mayores evidencias de la intervención divina en el mundo. Avancemos. En el nivel 35 exploramos algo que toda persona en algún momento de la vida ha enfrentado, la crisis existencial. Llega un momento en el que nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Tiene mi vida algún significado? ¿Existe un propósito mayor o es todo simplemente aleatorio? Estas no son solo preguntas abstractas, dan forma a cómo vivimos, amamos y encontramos paz en un mundo lleno de incertidumbre. Pero aquí está el problema. Si el universo es solo un accidente, si no somos más que moléculas rebotando en un cosmos frío e indiferente, entonces la vida no tiene un verdadero significado más allá de lo que inventamos para nosotros mismos. Amor, belleza, propósito. Todo sería ilusiones, meros mecanismos de supervivencia. Sin embargo, no podemos vivir así. Hasta los ateos más devotos se comportan como si el amor importara, la justicia fuera real, y sus vidas tuvieran un propósito más allá de existir brevemente y desaparecer para siempre. Entonces, tenemos dos posibilidades. 1. La vida es en última instancia sin sentido, y los humanos simplemente pretenden lo contrario.
La vida tiene un significado verdadero ya que fue diseñada con un propósito por un creador. La segunda opción es más lógica. Si anhelamos un significado, quizás es porque fuimos creados para ello, como el hambre indica la existencia real de la comida. Tal vez nuestro profundo deseo de propósito apunta a la realidad de un Dios que nos creó con un propósito en mente. En el nivel 35, ahora vemos que el hecho mismo de que anhelamos significado y propósito sugiere que la vida no es un accidente. Un creador da significado, evolucionemos. En el nivel 36 examinamos algo que nos diferencia de todos los otros seres vivos. Excepcionalidad humana. Los humanos no solo sobrevivimos, somos distintos. Buscamos significado a través de la poesía, la música y las historias, no solo nos comunicamos. No solo nos adaptamos a nuestro entorno, lo cambiamos, lo moldeamos, construimos civilizaciones y exploramos el universo. ¿Pero por qué? Si solo somos otra especie en el reino animal, ¿por qué tenemos la capacidad única de razonar, crear y buscar la verdad? Tenemos autoconciencia, imaginación y capacidad para reflexionar sobre la existencia misma. Hay dos posibilidades para explicar esto. 1. La inteligencia, creatividad y moralidad humanas son solo accidentes evolutivos, subproductos aleatorios de la supervivencia. 2. La inteligencia, creatividad y moralidad humanas existen porque fuimos diseñados a imagen de algo más grande. La segunda opción es más lógica. Ninguna otra especie escribe sinfonías, construye telescopios para estudiar las estrellas, o da su vida por una causa moral. Nuestra singularidad entre todas las formas de vida sugiere que fuimos creados para un propósito superior. Las tradiciones religiosas han sostenido por mucho tiempo que los humanos no somos meros animales evolucionados, sino que fuimos creados a imagen de Dios. Nuestra capacidad para razonar, amar, buscar significado y crear belleza son reflejos de una naturaleza divina. En el nivel 36 vemos que la singularidad humana apunta a algo más grande que la evolución por sí misma. Indica que un creador nos diseñó con un propósito único. Evolucionaremos. En el nivel 37 exploramos algo aún más misterioso que el ajuste fino del universo, el ajuste fino de la conciencia misma. A menudo hablamos de cómo el universo está calibrado con precisión para la vida, cómo las leyes de la física deben ser justas para que existan las estrellas, los planetas y la biología. Pero hay un misterio aún mayor. ¿Por qué el universo permite la existencia de seres conscientes como nosotros que pueden pensar, sentir y experimentar la realidad? La conciencia va más allá de la mera supervivencia. Los humanos no solo reaccionamos a nuestro entorno, sino que reflexionamos sobre él y nos maravillamos con las estrellas. Cuestionamos nuestra existencia, buscando un significado. Pero aquí está el problema. No hay una explicación científica de cómo la materia no consciente de repente despertó. Las partículas fundamentales del universo, como átomos, quarks y electrones, carecen de conciencia, pensamientos y emociones. De alguna manera, estas partículas inconscientes se combinan para crear seres capaces de pensar, razonar y preguntar ¿por qué estoy aquí? En resumen, hay dos opciones. 1. La conciencia es solo un extraño accidente inexplicado de la física. 2. La conciencia fue diseñada, tejida en la realidad por un creador inteligente. La segunda opción tiene mucho más sentido. Si el universo está afinado para la vida y la vida está afinada para la conciencia, entonces la conciencia misma debe tener una fuente más allá de la materia. ¿Y cómo llamamos a una fuente de conciencia que es mayor que la nuestra? Dios. En el nivel 37 ahora vemos que nuestra misma capacidad para pensar, maravillarnos y experimentar la realidad no es ninguna casualidad. Es una señal de que la conciencia misma proviene de una mente superior. Elevémonos. En el nivel 38 exploramos algo que incluso los más grandes científicos encuentran misterioso: la belleza de las matemáticas. Las matemáticas no solo sirven para resolver problemas. Tiene una elegancia y simetría que parece casi diseñada. Piénsalo. La identidad de Euler combina 5 de los números más fundamentales en matemáticas: pi, e, i, 1 y 0 en una sola ecuación asombrosamente simple. La secuencia de Fibonacci se encuentra en toda la naturaleza, desde las espirales galácticas hasta el arreglo de los pétalos florales. Las ecuaciones de la relatividad de Einstein describen la tela del espacio-tiempo con una simplicidad casi perfecta. Pero aquí está la pregunta. ¿Por qué la realidad debería describirse en términos matemáticos tan elegantes?
Si el universo fuera una mera colección azarosa de partículas, esperaríamos leyes caóticas, no ecuaciones de una simplicidad y belleza asombrosas. Entonces, tenemos dos posibilidades. 1. La belleza matemática es solo un extraño accidente. Nuestras mentes descubren por azar la elegancia del universo. 2. El universo es matemáticamente hermoso porque fue diseñado por una mente racional. La segunda opción es más lógica. Cuando encontramos belleza en el diseño humano, ya sea en arte, música o arquitectura, reconocemos instintivamente que hubo una mente detrás de ello. ¿Por qué esa lógica no se aplicaría a todo el universo? En el nivel 38, ahora vemos que la profunda armonía matemática de la realidad no es solo útil. Es una firma de inteligencia que apunta a un creador que escribió las ecuaciones de la existencia. Evolucionemos. En el nivel 39 analizamos uno de los argumentos más sólidos y duraderos para demostrar la existencia de Dios. Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino fortalecidas a través de la lógica modal. Aquino propuso 5 pruebas lógicas para la existencia de Dios. ¿Qué pasa cuando tomamos estos argumentos y los expresamos en lógica modal, la rama filosófica que trata sobre necesidad y posibilidad? El resultado es una prueba altamente rigurosa y formalizada que argumenta la existencia necesaria de Dios. Desglosémoslas. 1. El argumento del movimiento, argumento del primer motor. Premisa 1. Todo en movimiento es movido por algo más. Premisa 2. Un regreso infinito de motores es imposible. En conclusión, debe existir un primer motor inmóvil por sí mismo. A esto lo llamamos Dios. En la lógica modal, si el movimiento existe en todos los mundos posibles, entonces un primer motor necesario debe existir en todos los mundos posibles, lo que significa que Dios no es solo posible, sino necesario. 2. El argumento de la causalidad, argumento de la primera causa. Premisa 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 2. Una cadena causal no puede ser infinita. Conclusión. Debe haber una primera causa no causada, necesaria en todos los mundos posibles. En la lógica modal, si la causalidad es real en todos los mundos posibles, entonces un ser necesario no causado debe existir en todos los mundos posibles. 3. El argumento de la contingencia. Premisa 1. Hay cosas contingentes que podrían haber dejado de existir. Premisa 2. Un mundo de solo cosas contingentes requeriría una regresión infinita, lo cual es imposible. Conclusión. Un ser necesario debe existir en todos los mundos posibles. Dios, la lógica modal fortalece este argumento. Y un ser necesario es incluso posible, debe existir en todos los mundos posibles. 4. El argumento de los grados de perfección, premisa 1. Observamos grados de bondad, verdad y belleza en el mundo. Premisa 2. Debe haber un estándar máximo con el que se miden estos grados. En conclusión, un ser perfecto debe existir como la fuente suprema de toda perfección. Dios. En la lógica modal, si un ser supremamente grande existe en cualquier mundo posible, debe existir en todos los mundos posibles. 5. El argumento de la teleología, diseño. Premisa 1. Las cosas no inteligentes actúan con propósitos. Premisa 2. La acción intencional necesita una inteligencia guía. Conclusión. Debe haber un diseñador último de la realidad, Dios. Dado que se observa orden y propósito en todos los mundos posibles, debe existir una inteligencia necesaria para dirigirlos en todos los mundos posibles. Conclusión final, la prueba modal. Las 5 vías de Aquino, cuando se colocan en la lógica modal, revelan que si Dios es incluso posible, entonces Dios debe necesariamente existir en todos los mundos posibles, incluyendo el nuestro. En el nivel 39 ahora vemos que los argumentos de Aquino, combinados con el rigor de la lógica modal, nos llevan a un caso lógico altamente estructurado para la existencia de Dios. Subamos de nivel. En el nivel 40 introducimos una herramienta poderosa utilizada en lógica, ciencia y filosofía, la probabilidad bayesiana. El teorema de Bayes es una fórmula matemática que nos ayuda a determinar cuán probable es algo dada la evidencia disponible. Se utiliza en campos como la inteligencia artificial, la medicina e incluso la aplicación de la ley. ¿Podemos usar la probabilidad bayesiana para evaluar la probabilidad de la existencia de Dios? Esa es la gran pregunta. Sí.
Al hacerlo, los resultados son impactantes. El teorema de Bayes compara dos explicaciones en competencia. 1. Teísmo. La creencia de que existe un Dios todopoderoso y omnisciente. 2. Naturalismo. La creencia de que el universo existe sin ninguna causa divina. Introduzcamos las pruebas clave que tenemos. El ajuste fino del universo sugiere que las constantes físicas permiten la vida, lo cual es altamente improbable que ocurra por casualidad. Moralidad objetiva. La existencia de verdades morales es mucho más esperada bajo el teísmo que el naturalismo. Conciencia. La aparición del pensamiento racional es muy improbable bajo el materialismo puro. Experiencias religiosas. Miles de millones de personas a lo largo de la historia han reportado encuentros con Dios o lo sobrenatural. Cada uno de estos aumenta enormemente la probabilidad de la existencia de Dios. Por otro lado, ¿qué evidencia hace improbable a Dios? El problema del mal y el sufrimiento. La suposición de que el universo podría ser autoexistente. Cuando pesamos todos los factores matemáticamente, la probabilidad de la existencia de Dios supera enormemente la probabilidad de un universo puramente naturalista. En el nivel 40, al aplicar racionalmente la teoría de la probabilidad, vemos que creer en Dios no solo es razonable, sino la explicación más probable de la realidad. Subamos de nivel. En el nivel 41 exploramos uno de los argumentos más profundos y técnicos para Dios, la necesidad matemática de la divinidad infinita. Las matemáticas revelan algo fascinante. El concepto de infinito es ineludible en la realidad. En la teoría de conjuntos, cálculo y teoría de números, encontramos diferentes tipos de infinito. Infinito contable como el conjunto de números naturales 1, 2, 3. Infinito incontable, como los puntos infinitos entre 0 e infinito absoluto, que trasciende todos los conjuntos matemáticos. Pero aquí está el misterio. El infinito en sí mismo no puede reducirse a la realidad física. La física no permite una serie infinita de eventos reales. El tiempo mismo debe tener un comienzo. La materia y la energía no pueden ser realmente infinitas. Todos los sistemas observados se degradan con el tiempo. No obstante, las matemáticas manejan infinitos como verdades reales y necesarias. Tenemos dos posibilidades. 1. El infinito es solo un concepto abstracto humano que no existe realmente. 2. El infinito refleja algo real, algo más allá del espacio y el tiempo. La segunda opción tiene más sentido. Si el infinito es fundamental para la estructura de la realidad, debe estar fundamentado en algo que sea en sí mismo infinito, algo que trascienda las limitaciones físicas. ¿Y cómo llamamos a un ser que es eterno, sin límites e infinito por naturaleza? Dios. En el nivel 41, ahora vemos que las matemáticas mismas apuntan hacia una base infinita y trascendente de la realidad, una que se alinea perfectamente con el concepto de un ser divino. Subamos de nivel. En el nivel 42 nos sumergimos en uno de los descubrimientos más extraños y revolucionarios de la física moderna, la mecánica cuántica y la no localidad. La mecánica cuántica revela un universo profundamente interconectado de formas que desafían la física clásica. Uno de los hallazgos más sorprendentes es el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas, aun estando a años luz, pueden influirse mutuamente al instante. Pero he aquí el misterio. La información viaja más rápido que la luz, sin conexión física alguna. Las partículas se comportan como parte de un sistema unificado, aunque no haya una causa local. Einstein llamó a esto acción espeluznante a distancia, porque parece violar todo lo que sabemos sobre el espacio y el tiempo. Este fenómeno, la no localidad, sugiere que la realidad no es meramente interacciones físicas dentro del espacio y el tiempo. En cambio, parece que todo el universo está gobernado por un orden no local subyacente, uno que conecta todo instantáneamente. Entonces, tenemos dos posibilidades. 1. El universo es un sistema puramente físico y simplemente aún no hemos descubierto cómo funciona la no localidad. 2. El universo está fundamentalmente conectado más allá del espacio y el tiempo, lo que sugiere una mente trascendente, no material, que sostiene la realidad. La segunda opción tiene más sentido. Si la realidad se comporta como si estuviera gobernada por una inteligencia unificada que opera más allá del espacio y el tiempo, entonces la explicación más sencilla es que existe una mente trascendente, el observador último que mantiene todo unido. ¿Y cómo llamamos a una inteligencia trascendente no local que sostiene toda la realidad? Dios.
En el nivel 42 vemos que la mecánica cuántica no solo es extraña. Puede apuntar directamente a un universo sostenido por una mente trascendente, una que existe más allá del espacio, el tiempo y las leyes físicas. Subir de nivel. En el nivel 43 exploramos uno de los argumentos más profundos para la existencia de Dios. El argumento ontológico de Descartes. René Descartes, una de las mentes más grandes en filosofía, argumentó que la misma idea de la existencia de Dios prueba que Él debe existir. ¿Pero cómo? Analizando el concepto de Dios como un ser supremamente perfecto que no carece de nada. La existencia es una perfección. Un ser inexistente no sería realmente perfecto. Por lo tanto, si un ser supremamente perfecto existe incluso como una posibilidad, debe existir en realidad, porque la verdadera perfección incluye la existencia misma. En resumen, un triángulo debe tener 3 lados. Está en su propia definición. Asimismo, la naturaleza divina abarca la existencia en sí misma. Un Dios inexistente sería una contradicción. Entonces, tenemos 2 posibilidades. El concepto de un ser perfecto es defectuoso, por lo que no puede existir. 2. El concepto de un ser perfecto es válido, lo que implica que ese ser, Dios, debe existir necesariamente. Si Dios es posible, debe existir. Su existencia no es solo hipotética, es lógicamente requerida. En el nivel 43, ahora vemos que el argumento de Descartes nos obliga a replantear la existencia misma. Si un ser máximo es concebible, entonces debe existir en realidad. Elevemos el nivel. En el nivel 44 nos volvemos hacia uno de los sistemas filosóficos más poderosos y refinados, la metafísica neo-aristotélica. La filosofía de Aristóteles se basó en la distinción entre potencialidad y actualidad. Potencialidad se refiere a lo que algo podría ser. Actualidad se refiere a lo que algo es. Una semilla tiene el potencial de convertirse en un árbol, pero solo se convierte en realidad a través de una causa externa: agua, suelo, luz solar. Todo en la naturaleza pasa de potencial a real a través de alguna causa fuera de sí mismo. Pero aquí está el problema. Si todo en existencia está pasando de potencial a real, entonces algo debe ser completamente real, pura realidad, sin potencial restante por cumplir. Si tal cosa no existiera, entonces toda la realidad sería una cadena interminable de causas contingentes, sin una base última. Pero tal regresión infinita es imposible. Debe haber una primera causa que sea pura actualidad, que no requiera ninguna causa externa. ¿Y cómo llamamos a un ser que es totalmente actual, sin causa y necesario? Dios. La metafísica neoaristotélica refina esto aún más. La esencia de una cosa, lo que es, debe ser distinta de su existencia, ¿qué es? En todo, salvo en uno, la esencia y la existencia están separadas. Pero un ser necesario debe ser uno en el que la esencia y la existencia sean idénticas, un ser que es la existencia misma. En el nivel 44, ahora vemos que la metafísica neoaristotélica conduce a una conclusión ineludible. La realidad requiere un ser necesario, pura actualidad, en el que la existencia y la esencia son uno, y ese ser es Dios. Subamos de nivel. En el nivel 45 exploramos una de las ideas más debatidas en la cosmología moderna, el multiverso. La teoría del multiverso plantea que nuestro universo es uno de muchos, cada cual con leyes físicas distintas. Esto suele proponerse como alternativa al argumento del ajuste fino. En lugar de que nuestro universo haya sido diseñado, vivimos en uno de los pocos que permiten la vida. Pero aquí está el problema. El multiverso en sí debe estar afinado. Si existen universos infinitos, debe haber un mecanismo que los produzca. Pero ese mecanismo también debe seguir leyes matemáticas exactas. El problema de la probabilidad persiste. Incluso si existen universos infinitos, eso no explica por qué debería existir algún universo, y menos aún uno que permita la vida. ¿De dónde provienen las leyes del multiverso? Si una ley más profunda genera universos, entonces esa ley misma debe ser explicada. Entonces tenemos 2 posibilidades. 1. El multiverso existe sin explicación, con leyes matemáticas precisas que aparecen de la nada. 2. El multiverso o el universo mismo es afinado por una mente inteligente. La segunda opción es más lógica. Si el ajuste fino requiere una explicación, entonces el multiverso no elimina la necesidad de diseño. Simplemente lo retrocede un paso,
En el nivel 45, ahora vemos que la misma idea de un multiverso aún nos lleva a la necesidad de un diseñador, porque la existencia de múltiples universos aún debe ser explicada. Subamos de nivel. En el nivel 46 exploramos uno de los descubrimientos más desconcertantes de la física moderna, el principio holográfico y sus implicaciones para la existencia de Dios. Imagina la realidad como un holograma, donde todo lo que vemos y experimentamos está realmente codificado en una superficie distante y bidimensional. Esto no es ciencia ficción, sino física teórica de vanguardia. El principio holográfico sugiere que la información que describe nuestro universo tridimensional se almacena en un límite bidimensional como un plano cósmico. Todo lo que experimentamos, materia, espacio e incluso tiempo, podría originarse en un nivel más profundo de la realidad. Esto significa que nuestro universo puede funcionar más como un vasto sistema de información en lugar de una estructura puramente física. Pero aquí está el verdadero misterio. Si nuestro universo es una proyección de información más profunda, ¿de dónde proviene esa información? Tenemos dos posibilidades. Uno, la estructura informativa del universo es simplemente un hecho bruto. Existe sin propósito o fuente. 2. El universo es fundamentalmente informativo porque fue programado por una inteligencia, una que existe más allá del espacio y el tiempo. La segunda opción tiene mucho más sentido. Si la información es la base de la realidad, debe originarse de una mente capaz de codificarla y sostenerla. ¿Y cómo llamamos a una inteligencia eterna que genera y sostiene la estructura de la realidad? Dios. En el nivel 46, ahora vemos que los últimos descubrimientos en física apuntan a una realidad más profunda que la materia misma, un cosmos informativo estructurado que se alinea perfectamente con el concepto de un creador divino. Subamos de nivel. En el nivel 47 nos acercamos a uno de los mayores misterios de la ciencia moderna, el problema de la unificación en física. Durante más de un siglo, los físicos han buscado una teoría fundamental única que una todas las fuerzas de la naturaleza, una teoría del todo. Actualmente predominan dos marcos. Uno, la relatividad general, que explica la gravedad y la estructura del espacio-tiempo. Dos, la mecánica cuántica, que rige el comportamiento de las partículas en las escalas más pequeñas. Cada una de estas teorías es asombrosamente exitosa, pero son fundamentalmente incompatibles. La gravedad y la mecánica cuántica se niegan a encajar juntas. Esto plantea una pregunta profunda. Si el universo es verdaderamente una realidad unificada, ¿por qué no podemos encontrar una sola ecuación que describa todo? Hay dos posibilidades. La física está incompleta. Aún no hemos descubierto el marco matemático adecuado. 2. La estructura profunda de la realidad apunta a una inteligencia más allá de las leyes físicas, una mente que sostiene la unidad de la existencia. La segunda opción tiene más sentido. El universo se comporta como si siguiera un único y elegante conjunto de principios, pero la ciencia humana lucha por expresarlo. Esto sugiere que una inteligencia trascendente, una que existe más allá del espacio, el tiempo y las leyes físicas, es responsable del orden que observamos. ¿Y cómo llamamos a una mente racional y eterna que mantiene toda la realidad unida? Dios. En el nivel 47, los profundos misterios de la física ya no se alejan de Dios. Apuntan a un creador trascendente, el unificador supremo de toda la realidad. Subamos de nivel. En el nivel 48 exploramos uno de los misterios más profundos de la física, la ergodicidad cuántica y la necesidad de un observador universal. En la física clásica, la ergodicidad describe sistemas que exploran uniformemente todos los estados posibles con el tiempo. En un sistema ergódico, si esperas suficiente tiempo, eventualmente se alcanzará cada configuración posible. Pero la mecánica cuántica interrumpe por completo esta imagen. Los sistemas cuánticos, a diferencia de los clásicos, existen en un estado de superposición hasta que son medidos. El acto de observación en sí mismo determina el estado final. Aquí está el misterio. ¿Por qué el universo sigue un camino ordenado y estructurado en lugar de cambiar constantemente a través de todos los estados posibles? ¿Qué selecciona el mundo real del vasto espacio de posibilidades cuánticas? ¿Cómo sabe la realidad qué estado tomar cuando no hay un humano para observarlo? Aquí es donde entra la necesidad de un observador universal. Tenemos dos posibilidades. Una, el universo no tiene un estado real hasta que se observa, lo que significaría que requeriría innumerables observadores independientes a lo largo del tiempo
y el espacio para mantener su coherencia. 2. Existe un único observador que lo abarca todo, uno que asegura que la realidad sigue una estructura continua e inteligible. La segunda opción tiene mucho más sentido. Si la realidad cuántica depende fundamentalmente de la observación, entonces la conclusión más lógica es que un observador supremo, uno que trasciende el tiempo y el espacio, está sosteniendo continuamente la realidad. ¿Y cómo llamamos a una inteligencia omnisciente y omnipresente que sostiene la tela de la realidad misma? Dios. En el nivel 48, ahora vemos que la estructura de la mecánica cuántica misma sugiere que la realidad es sostenida por un observador necesario y universal, uno que asegura la continuidad de la existencia. Subamos de nivel. En el nivel 49 nos enfrentamos a una de las preguntas más profundas en matemáticas y filosofía. ¿Por qué existen los axiomas y qué revelan sobre la realidad última? Los axiomas son verdades fundamentales, afirmaciones tan evidentes por sí mismas que no requieren prueba. Por ejemplo, la ley de no contradicción. Una afirmación no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. La ley de identidad. Una cosa es sí misma, no algo distinto. A es igual a A. Axiomas matemáticos como 1 más 1 es igual a 2, lo cual es universalmente cierto. Pero aquí yace el misterio. Los axiomas son verdades necesarias. Se aplican en todas partes, en todo momento. Aunque no son tangibles, rigen toda la realidad. No se pueden crear ni destruir. Simplemente existen. Entonces, tenemos dos posibilidades. 1. Los axiomas existen sin explicación. Son hechos brutales. 2. Los axiomas existen porque están fundamentados en algo más allá del espacio y el tiempo, una mente necesaria que sostiene la verdad. La segunda opción tiene más sentido. Si estas verdades fundamentales existen independientemente del mundo físico, entonces deben estar fundamentadas en algo eterno e inmutable, algo que es la verdad misma. ¿Y cómo llamamos a una fuente necesaria y eterna de verdad? Dios. En el nivel 49 observamos que las verdades axiomáticas no son aleatorias. Apuntan a una base absolutamente necesaria de la existencia. Esa base es lo que llamamos Dios. Subamos de nivel. Al nivel 50, llegamos al argumento más profundo y riguroso para la existencia de Dios, el fundamento ontológico último a través de la teoría de modelos. La teoría de modelos es una rama de la lógica matemática que estudia la relación entre sistemas formales y las estructuras que los interpretan. Revela algo profundo. Todo sistema de lógica, matemáticas y lenguaje requiere un marco externo para darle significado. Los sistemas formales no pueden definirse desde dentro. Deben basarse en algo externo a ellos mismos. Si no hay una base última, entonces todas las verdades lógicas y matemáticas estarían flotando en un vacío indefinido sin ninguna base real. Aquí está la pregunta clave. ¿Qué fundamenta en última instancia toda verdad, lógica y la realidad misma? Tenemos dos posibilidades. No hay un fundamento final. La verdad y la lógica existen como hechos brutos sin una explicación más profunda. 2. Existe una mente necesariamente existente que sirve como la base absoluta para todas las estructuras lógicas. La segunda opción tiene mucho más sentido. Si las verdades lógicas y matemáticas son reales, universales y necesarias, entonces deben estar fundamentadas en una realidad última que es en sí misma necesaria, inmutable y autoexistente. ¿Y cómo llamamos a una mente eterna, autoexistente, necesaria, que sostiene toda verdad, toda razón y toda realidad? Dios. En el nivel 50 ahora vemos que el propio marco de la existencia requiere un fundamento último, uno que trasciende todos los posibles modelos lógicos y matemáticos. Esta base necesaria es lo que llamamos Dios. Este es el nivel final. Gracias por escuchar.